Hola compañeros, espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver las funciones fisiológicas de la hormona del crecimiento. Pero antes vamos a saber dónde se forma, dónde se sintetiza. Es un simple recordatorio. Yo sé que algunos ya saben dónde se sintetiza. La hormona del crecimiento se sintetiza en la adenohipófisis. Si hacemos un zoom en esa adenohipófisis, específicamente se sintetiza por unas células llamadas somatotropas. Las somatotropas abarcan del 30 al 40% de todas las células que se encuentran en la adenohipófisis. Estas, como ya dije, se encargan de sintetizar la hormona del crecimiento, que es la que vamos a ver las funciones de esta. Esta hormona del crecimiento tiene varias características y también se llama de otras maneras. Se puede llamar somatotropina o también en inglés, si ustedes leen un poco en inglés, growth hormone. La hormona del crecimiento tiene varias características importantes que tal vez no son tan importantes en la práctica, pero que si vienen en un examen pueden responderlas correctamente. La hormona del crecimiento tiene 191 aminoácidos o está conformada de 191 aminoácidos, es decir, es una proteína finalmente, es una hormona proteica y tiene un peso molecular aproximadamente de 22.000 Daltons o, en otras palabras, 22 kilodaltons. Su principal función es inducir el crecimiento en casi todos los tejidos. Y es por eso que comenzamos esta serie de videos hablando de las funciones fisiológicas de todas las hormonas que incluyen la hipófisis y el hipotálamo. Los iniciamos con esta hormona. ¿Por qué? Porque esta es especial, ya que abarca a múltiples tejidos, tiene receptores en múltiples tejidos, a diferencia de las otras hormonas que van a ver que tienen un efecto específico en ciertos tejidos específicos, porque solamente ahí se encuentran sus receptores. En cambio, esta hormona del crecimiento, como van a ver más adelante, tiene receptores por todos lados, pero su principal función, quiero que quede claro, es el inducir el crecimiento. ¿Cómo se dan cuenta los científicos que la hormona de crecimiento estimula el crecimiento y por qué le dan este nombre? En un estudio con ratones, dan de cuenta que escogieron a dos tipos de ratones. A uno le dijeron, a ti ratón, no te vamos a hacer nada, tú vas a seguir tu crecimiento normal, y a ti otro ratón, yo voy a estarte inyectando todos los días hormona del crecimiento. Y así durante muchos días. Y se generó esta gráfica al final de cuentas, en donde por días analizaron el peso corporal de este ratón. Y se generaron dos gráficas o dos grupos de ratones. El primer grupo de ratones, que es este que está en azul, pueden ver que empezó a crecer, ¿no? Normal, todo normal a los 100 días, a los 20 días, pero a los 300 días se estancó el peso de este ratón. En cambio, el otro grupo de ratones empezó a aumentar, de hecho, de manera más rápida el crecimiento o el peso corporal de este en días, inclusive hasta superar y rebasarlo antes el peso del otro grupo. Así, rebasando e incluso doblegando el peso corporal del otro ratón. Y les pregunto aquí, ¿quién creen de estos dos grupos o de estas dos líneas recibió el tratamiento con la hormona del crecimiento? Exactamente, compañeros. Los que recibieron inyecciones diarias de hormona del crecimiento, o los ratones que
se inyectaron hormona de crecimiento diario fueron estos de aquí, los de rojo. Y entonces ahí se dieron cuenta que esta hormona generaba el crecimiento y por lo tanto también generaba el crecimiento y el desarrollo en el humano, específicamente en la pubertad y en el niño también. También es decir que la hormona del crecimiento tiene otros efectos que son secundarios al efecto principal, que es el crecimiento, que son los efectos metabólicos y otros. También, obviamente, los efectos del cartílago y del hueso son los efectos primarios, los efectos que van a generar el crecimiento, pero se necesitan los efectos metabólicos, que son funciones secundarias, para generar estos efectos del cartílago y del hueso, estos efectos de crecimiento en estas zonas. Así que vamos a comenzar explicando los efectos metabólicos de la hormona de crecimiento. Existen tres funciones que generan la hormona de crecimiento en el efecto metabólico. Primero, el efecto metabólico o el metabolismo, hay que recordar que se basa en dos partes. Una parte que es el catabolismo, que es la destrucción de sustancias, y cuando se destruyen estas sustancias, yo genero energía y esta energía sirve para apoyar al anabolismo, que es la segunda división del metabolismo. El anabolismo sirve para sintetizar, sirve para formar estructuras. Así que una vez explicado o recordado eso, vamos a entrar en esos efectos metabólicos y dónde tiene implicaciones la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, como les decía, tiene tres factores importantes que sí o sí se los van a preguntar. Si a ustedes les dicen cuáles son los efectos metabólicos de la hormona de crecimiento, ustedes van a decir, aumenta la síntesis proteica, aumenta los ácidos grasos en la sangre y además utiliza esos ácidos grasos como energía. Y lo último, disminuye la utilización de glucosa por el organismo y genera resistencia a la insulina. Pero eso lo vamos a ver un poquito más desglosado. Vamos a comenzar con el aumento de la síntesis de proteína. La primer, vamos a llamar subfunción que apoya a que la hormona de crecimiento aumenta la síntesis proteicas de las células es principalmente porque aumenta la transcripción del ADN. Es importante decir que la síntesis proteica y que muchos de estos procesos que les voy a contar se ignoran exactamente los mecanismos por los cuales se lleva a cabo, pero hay indicios. Entonces, estos indicios yo se los voy a contar. Normalmente la síntesis proteica sucede rápida o este proceso sucede rápido. Así que el primer proceso que apoya al aumento de la síntesis proteica es el aumento de la transcripción del ADN. ¿Cómo hace la hormona de crecimiento para aumentar la transcripción del ADN? Lo hace a través de su receptor. Este receptor que ya veíamos anteriormente, que es el receptor de la hormona de crecimiento asociado a una enzima quinasa. En este caso es JAK2. JAK2 es la enzima que se asocia a este receptor de manera predeterminada. Así que una vez que la hormona del crecimiento llega al receptor, este receptor se ensambla y la enzima se activa, esta enzima intracelular. Esta enzima JAK2 se fosforila y al fosforilarse se activa. Una vez activada, tiene múltiples funciones, principalmente activar
otro tipo de proteínas, otro tipo de enzimas que están debajo, que las voy a mencionar. No voy a entrar a fondo a ello, solamente es importante que ustedes las conozcan, que ustedes conozcan los nombres mínimo, por si algún maestro se los llega a preguntar, que eso sí sería un poco más específico o molecular, pero no está de más que ustedes las conozcan. Esta enzima JAK2, una vez activada, fosforila a su vez a otras proteínas intracelulares que se llaman STAP y MAP. Estas sinasas, especialmente MAP, viajan o se trasladan hasta el núcleo, específicamente al ADN, y activan ciertos promotores que van a generar la transcripción del ADN. Esa transcripción obviamente se pasa a través del ARN, y este ARN, con esa transcripción del ADN y posteriormente su traducción, es apoyada por otra proteína que es P13K, que a su vez activa AKT, mTOR, y se activa la traducción del ARN. Entonces ya llevamos dos procesos para aumentar las síntesis proteicas: el aumentar la transcripción del ADN y aumentar la traducción del ARN. Además de esto, ¿qué proteínas son las que aumenta la hormona de crecimiento? Esto es bien importante. Principalmente son, o se cree que son, receptores de aminoácidos o transportadores de aminoácidos. Así que al aumentar la síntesis de estos receptores de aminoácidos, estos aumentan en la membrana plasmática una vez sintetizados, y por lo tanto la hormona de crecimiento también aumenta el transporte de aminoácidos a través de la célula por estos transportadores que se han sintetizado a partir de todos estos procesos ya explicados. Y entonces entran más aminoácidos para generar más proteínas y más proteínas. Pero obviamente la célula dice, oye, hay muchas proteínas dentro, hay muchos aminoácidos dentro. Yo tengo sistemas que destruyen a estos aminoácidos, que destruyen a estas proteínas para que no estén en exceso. Pero la hormona de crecimiento tiene otro papel bien importante, ya que también disminuye la degradación del catabolismo de las proteínas y de los aminoácidos. Es decir, para estos procesos, y hace que prevalezca más el aumento de la síntesis proteica y disminuya su degradación. Esto a través de la inhibición de otro sistema de señalización que se llama FOXO-AT Rogin 1. Eso, compañeros, es el sustento del aumento en la síntesis proteica. Y este aumento de la síntesis proteica principalmente se da en el cartílago y en el hueso. Vamos con el siguiente, que son los ácidos grasos en la sangre y el uso como energía de estos. El primer sustento para esta función es que cómo es que se da la liberación de grandes cantidades de ácidos grasos en la sangre por esta hormona de crecimiento. ¿Cómo lo hace esta hormona de crecimiento? Para esto necesitamos de estos esquemas: el adipocito, el torrente sanguíneo y nuestro ya conocido receptor de la hormona de crecimiento. Aquí pasa algo bien curioso, porque como tal, una vez activado el receptor de la hormona de crecimiento, se activa otra vez nuestros amigos, nuestras vías de señalización, STAT y MAP, pero esta vez lo hacen para activar
de manera intracelular la transcripción de de varios receptores que son receptores beta adrenérgicos. Y tú dirás, oye, pero ¿qué tiene que ver aumentar la cantidad de receptores beta adrenérgicos en los adipocitos? Bueno, resulta que estos receptores beta adrenérgicos, una vez es generados, estimulados en la membrana plasmática de estos adipocitos, se unen obviamente a la adrenalina. Una vez activados estos receptores beta-adrenérgicos, generan una cascada de activación en donde activan el AMP cíclico, el AMP cíclico activa una sinasa y esta sinasa activa a la lipasa sensible a hormona. Y esta lipasa sensible a hormona, como su nombre lo dice, convierte a los triglicéridos que son o que están en almacenamiento en ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres posteriormente salen al torrente sanguíneo y aumentan en gran cantidad. Es así como se cree o se da este mecanismo de los ácidos grasos o de la conversión de los triglicéridos hacia ácidos grasos, es decir, el aumento de la lipólisis. El otro sustento por el cual hay un aumento de los ácidos grasos y también su utilización se da o sucede en el hígado. Así que vamos a poner aquí al hepatocito. Una vez de que ya hay grandes cantidades de ácidos grasos en la sangre, estos obviamente viajan por lipoproteínas que ya conocemos como la HDL, la LDL, la VLDL, etcétera, y llegan a los hepatocitos. Aquí se descargan, se liberan y se vuelven a tener al ácido graso libre. Este ácido graso libre se une con CoA. Ojo, no es acetil-CoA, sino que es solamente coenzima A, que es CoA. Al unirse el ácido graso con la coenzima A, perdón, CoA, ajá, con la coenzima A, se genera una sustancia que se llama acil-CoA. Este acil-CoA ya está dentro de la mitocondria, ya que aquí va a suceder estos procesos donde se va a utilizar el ácido graso para generar energía. Esa es la función o esa es la función que les estoy explicando. Así que dentro de la mitocondria se podemos dividir a la mitocondria en membrana externa y membrana interna. La creación de este acil-CoA sucede en la membrana externa. Posteriormente, por unos procesos, el acil-CoA puede entrar a la membrana interna de la mitocondria. Y aquí en la membrana interna de la mitocondria es donde empieza a suceder la creación de la energía, la creación de la magia de cómo convertir los ácidos grasos en energía. El acil-CoA pasa por un proceso que no vamos a explicar en esta presentación, pero se llama beta oxidación. La beta oxidación tiene como finalidad o como proceso final llegar al famoso acetil-CoA. Este acetil-CoA ustedes ya lo han visto en un proceso que genera energía y que es el iniciador para un proceso aún mayor, que es la generación de la cadena de protones. Estoy hablando del ciclo de Krebs. El acetil-CoA que se ha generado a partir de los ácidos grasos entra en el ciclo de Krebs y se empieza a generar ATP, que es la base de la energía, si ustedes se dan cuenta. Obviamente, el ciclo de Krebs aporta poco ATP si lo comparamos con la gran cantidad que posteriormente aportan la cadena de protones.
Este ciclo de Krebs es importante recordar que es dependiente del oxalacetato. El oxalacetato se puede sintetizar a partir de la glucosa y viceversa, es decir, el oxalacetato puede convertirse en glucosa. Esto es importante porque al haber una deficiencia de glucosa, o más bien una utilización excesiva del oxalacetato, es decir, que haya un aumento de la hormona de crecimiento o haya grandes cantidades de hormona de crecimiento sintetizándose y generando esta estimulación que les acabo de explicar y que finalmente se está utilizando mucho el ciclo de Krebs, el oxalacetato, una vez que se acabe por esta utilización de los ácidos grasos aumentados que se convierten en energía, una vez que se acabe, el ciclo de Krebs ya no va a poder funcionar y ahora las grandes cantidades de ácidos grasos que se están convirtiendo en acetil-CoA ya no van a entrar en el ciclo de Krebs, ya no van a entrar. Porque ya no hay oxalacetato, ya no hay glucosa que se pueda convertir en oxalacetato. ¿Y ahora qué pasa con el acetil-CoA? Cuando hay un exceso de la hormona de crecimiento, sucede un efecto cetogénico a partir del acetil-CoA en exceso que no se puede convertir en energía a través del ciclo de Krebs, porque ya no hay oxalacetato. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué proceso se activa? El acetil-CoA entra en un proceso ahí mismo en la mitocondria, en la membrana interna, que se llama cetogénesis. La cetogénesis es la formadora de los cuerpos cetónicos. Por lo general se forman tres cuerpos cetónicos. El principal es el ácido acetoacético. El ácido acetoacético se distribuye en la sangre, sale hacia el torrente sanguíneo y puede generar cetosis, o sea, un pH disminuido por estos cuerpos cetónicos. Esto es característico, lo pueden ustedes notar en la diabetes, pero no es por un proceso de un exceso de hormona de crecimiento, claro está. Solamente estoy haciendo énfasis en que sucede en esa cetosis. Este ácido acético sale al torrente sanguíneo, pero ¿por qué sale? Sale principalmente en busca de otras células, que son las células musculares periféricas, para que entre este ácido acético a esas células musculares y entre en un proceso de conversión para que ese ácido acético se convierta en energía, ya que ahí en los hepatocitos no existen las enzimas adecuadas. Pero eso, compañeros, no lo vamos a ver en esta plática. Aquí estamos viendo cómo es que el exceso de la hormona del crecimiento puede generar este efecto cetogénico al agotar las cantidades de oxalacetato que se utilizan en el ciclo de Krebs. Otra cosa, cuando la acetil-CoA se está sintetizando, obviamente hay grandes cantidades de grasas en exceso que están en los hepatocitos, generando también esteatosis hepática. Y eso, compañeros, son los dos sustentos principales para la segunda función en el metabolismo de la hormona del crecimiento. Vamos con la última parte, la disminución de la utilización de glucosa por el organismo, pero también la resistencia a la insulina. ¿Cómo es que se da esta resistencia? El primer sustento para esta función es ver cómo se disminuye la capacidad de la glucosa en los tejidos, es decir, cómo la glucosa deja de entrar a a los tejidos periféricos. Para esto necesitamos al miocito, al adipocito y recordar que los miocitos y adipocitos también tienen receptores.
de hormona de crecimiento. Los miocitos, una vez que la hormona de crecimiento se activa, más bien activa el receptor, otra vez tenemos aquí a nuestro amigo STAT. Y este STAT lo que hace es activar por mecanismos que se van omitiendo a SOX. SOX es un regulador que inhibe a la enzima JAK2, pero también hace algo interesante que es inhibir a los sustratos del receptor de insulina. Estos substratos del receptor de insulina son claves e importantes para la activación del receptor de la insulina. No vamos a ahondar mucho, pero son claves, es decir, están en la primera parte una vez que el receptor de insulina recibe a la insulina o se une a la insulina. Estos sustratos se necesitan por debajo para empezar la cascada, la cual sintetiza el GLUT4, que ya sabemos, o trasloca el GLUT4 hacia los miocitos o hacia la célula que estemos hablando para que se permita la entrada de glucosa hacia el interior de la célula. Así que si ustedes se dan cuenta, SOX está inhibiendo al sustrato de el receptor de la insulina y por lo tanto no va a dejar que la insulina, a pesar de que se una a su receptor, no tenga su función y por lo tanto la glucosa no entre al miocito o a la célula la cual estamos hablando. En los adipocitos sucede esta cosa similar, pero también en los adipocitos sucede algo interesante y es que hay que recordar que la lipasa sensible a hormonas está activa y que está produciendo grandes cantidades de lipólisis, grandes cantidades de ácidos grasos libres intracelulares. Y eso se cree que el aumento de grandes cantidades de ácidos grasos activa al PK0 y este PK0 también tiene inhibición en el sustrato del receptor de la insulina, generando, como ya lo hemos dicho, la incapacidad de sintetizar o traslocar GLUT4 en estas zonas, generando así un aumento de glucosa a nivel sistémico y también generando una resistencia a la insulina, porque el cuerpo ya no es sensible a esta insulina. Pero ¿para qué necesito tanta glucosa? Ustedes se van a preguntar. Hay que encontrarle lógica. ¿Necesitamos mucha glucosa? ¿Para qué? Bueno, si ustedes se dan cuenta, la glucosa aquí, grandes cantidades, pues es una de las bases para sintetizar o para formar ATP, por ejemplo, inclusive para formar oxalacetato y para que estos ácidos grasos se formen en energía o se conviertan en energía a través del ciclo de Krebs. Inclusive la glucosa va a servir para generar mucho ATP para sintetizar proteínas. Entonces, lo que la hormona de crecimiento está haciendo en estos momentos es generar un estado diabetogénico, que así es como se le conoce a estos estados donde hay un aumento de la glucosa elevado, para que esta glucosa se utilice en otros lugares donde se necesitan grandes cantidades de energía de ATP para formar proteínas, para formar crecimiento, porque como les había comentado, el crecimiento es la clave o es la función clave de la hormona de crecimiento. Por eso se llama así. De hecho, la hormona de crecimiento no se cansa y dice, yo voy a producir aún más glucosa. Y esto lo hace estimulando a los hepatocitos. Aquí también en los hepatocitos existe el receptor y una vez activado, otra vez STAT. Este lo van a soñar. STAT activa la gluconeogénesis, pero principalmente la activa porque aumenta la transcripción
de estas dos proteínas, de estas dos enzimas esenciales en la gluconeogénesis. Recuerden que la gluconeogénesis está dada principalmente para formar más glucosa. De hecho, el oxalacetato entra en estos procesos de gluconeogénesis para formar glucosa. El STAT también activa a otras enzimas AGP, que es clave para formar glucogenólisis, es decir, la transformación de glucógeno en glucosa. Por último, el último sustento de la disminución de la utilización de glucosa por el organismo es el aumento de la secreción de insulina. Y es que es esperado que la hormona del crecimiento tenga este efecto de aumentar también la insulina, de generar un hiperinsulinismo en el cuerpo. Porque esto de manera indirecta, claro está, ya que hay que recordar, y esto es solamente un recordatorio, esto es un esquema de recordatorio, que al haber un aumento de la glucosa entra en el GLUT2, que está en la célula beta del páncreas, en su membrana plasmática, y la glucosa entra en glucólisis, en el ciclo de Krebs y se genera ATP. Grandes cantidades de ATP generados por grandes cantidades de glucosa que han entrado aumentan y hacen cerrar los canales de potasio sensibles a ATP, haciendo que el potasio no salga de las células beta del páncreas. Hay una gran cantidad de potasio. Este potasio aperture canales de calcio sensibles a la despolarización de la membrana y grandes cantidades de calcio intracelular en las células betas del páncreas movilicen a las vesículas que están preformadas de insulina y la insulina salga y tengamos un aumento de insulina en el torrente sanguíneo. Así que, en resumidas cuentas, los efectos metabólicos de la hormona del crecimiento son el aumento de la glucosa, el aumento de la insulina, el aumento de los ácidos grasos, pero todos estos con un fin específico que es el aumento de la síntesis proteica. Darle energía con estos dos procesos al aumento de la síntesis proteica. ¿Para qué? Para aumentar el crecimiento. Esos son los efectos metabólicos, compañeros. Tómense un descanso, un receso, si ustedes quieren, o si no, sigan. La hormona del crecimiento, ahora vamos a ver cuál es el efecto que tiene en el cartílago y en el hueso. Aquí no vamos a profundizar sobre los factores biológicos o la parte química o bioquímica, porque es similar a la que explicamos en el aumento de la síntesis proteica. Las tres principales funciones que quiero que ustedes se queden sobre la hormona de crecimiento implicada en el crecimiento es que aumenta el depósito de proteínas en las células condrocíticas y osteógenas. Aumenta la velocidad de reproducción de las células y también la conversión de los condrocitos en células osteógenas. Para recordatorio de todos, las células condrocíticas son células que forman cartílago. Los osteógenos son células que conforman o forman un hueso. Así que estas dos se encuentran estimuladas por la hormona de crecimiento. Pero es algo bien interesante y bien importante y les voy a recordar esta parte. La hormona de crecimiento tiene dos implicaciones en dos diferentes grupos. Es decir, hay que recordar que la hormona del crecimiento, más bien a nivel general, el hueso se puede crear a partir de dos vertientes.
algo que se llama osificación endocondral y otra cosa que se llama osificación intramembranosa. La osificación endocondral quiere decir que a partir del cartílago se va formando el hueso. Esta osificación endocondral la tienen principalmente los huesos largos del cuerpo, es decir, los huesos que nos van a dar la altura. Por ejemplo, el fémur tiene la osificación endocondral. En cambio, la osificación intramembranosa o la formación de hueso intramembranosa la tienen huesos como por ejemplo el frontal, el hueso frontal, el primerito que nosotros estudiamos en la carrera de medicina, o también el hueso maxilar. Cada una de estas osificaciones o formación de hueso son diferentes y la hormona del crecimiento entra a estimular las dos. Así que vamos primero a explicar la osificación endocondral, a grosso modo, ojo, y dónde entra la hormona de crecimiento en esta parte. Todo comienza, la osificación endocondrial comienza desde dentro del útero, desde que está em, dentro de la madre el bebé, con la formación de cartílago hialino. El cartílago hialino lo forman los condrocitos. En general, los condroblastos y los condrocitos. Los condroblastos, a grosso modo, para que ustedes lo vayan igual recordando, condroblastos sintetizan la matriz del cartílago y los condrocitos la mantienen para que el cartílago no se eche a perder o no muera. Pero una vez que el cartílago hialino es penetrado por las arterias del cuerpo, empieza a haber un cambio en el cual llegan células nuevas, las cuales van a generar un hueso. Pero eso lo vamos a ver en un momento. Es importante recordarles que en un hueso largo existe la diáfisis, que es la parte medial del hueso, y la epífisis, que son los extremos. Normalmente la osificación sucede inicialmente en la diáfisis y después en la epífisis. Como les decía, los condroblastos y condrocitos empiezan a cambiar y hay condrocitos hipertrofiados. Estos condrocitos hipertrofiados, esto es a nivel histológico. Los condrocitos hipertrofiados generan un cartílago calcificado, pero todavía esto no es hueso. Este cartílago calcificado, posteriormente a la penetración de las arterias que lo van a irrigar, ya es cuando empiezan a convertirse en hueso y este hueso lo hacen los o las células osteoblásticas, osteoblastos y los osteocitos. Si ustedes se dan cuenta, la diáfisis es la primera o el foco primario de osificación. El foco secundario de osificación son la epífisis. Esto, nuevamente, todo esto se está dando en el crecimiento del feto, en el crecimiento posteriormente del niño. Una vez que está formado este hueso de aquí, así se va a mantener durante la niñez y posteriormente la adolescencia. ¿Dónde sucede el crecimiento? Sucede en esta zona de aquí, en esta zona de aquí donde ustedes pueden notar que hay hueso, pero todavía hay cartílago calcificado y lo más importante, todavía hay cartílago hialino. Esta zona de aquí
se llama fisis o disco epifisiario. Está conformado el disco epifisiario y es ahí donde la hormona de crecimiento tiene su efecto. Es ahí en los condrocitos, en los condroblastos, donde tiene su efecto de aumentar la síntesis de proteínas. El disco epifisiario está formado por el hueso, por el cartílago calcificado y por la epífisis. Es importante. ¿Y aquí cómo se da el crecimiento? El crecimiento se da a partir del cartílago calcificado. Este cartílago calcificado empieza a sintetizar más condroblastos, más condrocitos y empiezan a empujar a la parte del cartílago hialino que ya se estaba generando, pero a su vez también algo importante es que cierto cartílago calcificado que se encuentra en los bordes junto al hueso que ya está generado empieza a ser convertido en cartílago, perdón, en hueso, generando así, si ustedes se dan cuenta, un aumento lineal o a lo largo de los huesos, en donde si ustedes se dan cuenta, hay grandes cantidades o formación nueva de cartílago hialino. Obviamente este cartílago hialino, después de ser formado, va a pasar por el proceso de calcificación y después por el proceso de hueso. Pero inicialmente la hormona de crecimiento lo que ha hecho es formar nuevo cartílago hialino para que éste se expanda hacia los lados o de manera lineal y posteriormente ya se vuelva a calcificar. Eso sí, cierto cartílago calcificado previamente ya se está convirtiendo en hueso y eso se va haciendo cada vez más repetitivo hasta que ya no hay más cartílago, ya no hay más cartílago calcificado suficiente para generar el aumento del crecimiento. Y se dice que el disco epifisiario se cierra, es decir, solamente queda una pequeña, ligera línea que divide la epífisis y la diáfisis y se llama metáfisis. Y se llama, bueno, sí, y ese disco epifisiario ya se desaparece y ya ese hueso ya no puede crecer por más hormonas del crecimiento que tú le pongas. Así que una de las principales funciones de la hormona de crecimiento es aumentar la longitud de los huesos cartilaginosos, es decir, los huesos que se formaron a partir de cartílago. Ese es el efecto de la hormona de crecimiento sobre la osificación endocondrial. Vamos a ver ahora cómo es que se estimula la osificación intramembranosa. Esto principalmente, aquí la osificación intramembranosa se hace a partir del aumento de grosor de los huesos membranosos. ¿Cómo es este proceso? Para esto les voy a explicar a grosso modo la osificación intramembranosa. Este es el tejido conjuntivo mesenquimatoso. Hay puras células mesenquimatosas y hay zonas que se llaman centros de osificación. Estos centros de osificación tienen células osteoprogenitoras que, como su nombre lo dice, pueden generar osteoblastos. Estos osteoblastos se empiezan a formar alrededor del centro de osificación y empiezan a liberar sustancias como el osteoide que son importantes para mantener nutritivo a los osteoblastos y empiezan a sintetizar estos osteoblastos la matriz ósea. Aparte, estos osteoblastos empiezan a convertirse en osteocitos que quedan ahí encapsulados en la matriz ósea y estos osteocitos permiten el mantenimiento de la matriz ósea, que no se rompa este hueso, que se esté nutriendo. Posteriormente, se le empieza a dar forma a este hueso a través de, obviamente, este centro de osificación, quedando como tal
esta estructura que conocemos en los huesos que utilizan esta osificación intramembranosa, donde están los osteoblastos, donde están los osteoclastos aquí, que son células que destruyen al hueso, y si ustedes se dan cuenta, hay trabéculas aquí donde pasan o permiten la entrada de las arterias para irrigar ese hueso. Nuevamente, les recuerdo, esta osificación intramembranosa la utilizan principalmente el hueso frontal o el maxilar. Si ustedes se dan cuenta, aquí los osteoblastos todavía existen. Los osteoclastos también están acá, pero los osteoblastos todavía existen. Así que la hormona de crecimiento todavía puede tener un efecto en ellos. Por lo tanto, si se estimula la hormona de crecimiento en exceso, estos osteoblastos generan más hueso y hueso y hueso y pueden hacer prominentes estas estructuras del hueso frontal o las estructuras del maxilar, que lo vemos característicamente en la acromegalia. Por lo tanto, la hormona de crecimiento, en resumen, aumenta la longitud de huesos cartilaginosos. Ojo, la longitud. Y en los huesos membranosos aumenta el grosor. Pero ¿qué creen, compañeros? Les he mentido. La hormona de crecimiento, bueno, como tal no les he mentido, pero la hormona de crecimiento tiene a un compañero, que es otra hormona. Estoy hablando del factor de crecimiento similar a la insulina. El factor de crecimiento similar a la insulina, es el que le da la función principal del crecimiento. Sin el factor de crecimiento similar a insulina, la hormona de crecimiento no sería nada. Vean, este es el factor de crecimiento similar a la insulina o también llamado somatomedinas. De características, su función principal es un mediador, por eso se llama somatomedina. El mediador del efecto del crecimiento y el metabolismo de la hormona del crecimiento. Sí, compañeros, algunas cosas que he explicado sobre el metabolismo también tienen implicaciones o también las hace el factor de crecimiento similar a la insulina, pero las que sí o sí se ha observado que tienen mayor implicación son las que tienen que ver con el crecimiento. Existen cuatro tipos de factores de crecimiento similares a la insulina. Son cuatro. Es importante que les diga, oye, Daniel, ¿por qué se llama factor de crecimiento similar a la insulina? Pues por ese mismo proceso, porque se parece a la estructura, es similar a la insulina. De hecho, inclusive hay estudios donde que leía que este factor de crecimiento similar a la insulina se puede unir al receptor de insulina, de la insulina en general, ¿no? Pero bueno, el más importante de estos cuatro factores de crecimiento similares a la insulina es el uno. Entonces, bien importante que ustedes se lo graban. Factor de crecimiento similar a la insulina es el uno, o también llamado somatomedina C. Su peso molecular son 7500 daltons, o también lo pueden decir como 7,5 kilodaltons. ¿Dónde se forma? ¿Cómo se sintetiza? ¿Quién creen que lo sintetiza? ¿Quién creen? Pues la hormona del crecimiento. Exacto, compañeros. O sea, sin la hormona del crecimiento, por eso es que le dan mucho tributo o le dan mucho atribución, más bien, le dan mucha atribución a la hormona de crecimiento, todas las funciones, porque, pero al final de cuentas, el factor de crecimiento similar a la insulina es el que lo hace, es el que hace todo el trabajo. Pero sin la hormona del crecimiento, no hay para dónde, ya que la hormona de crecimiento se une a los hepatocitos, que es ahí donde se sintetiza el factor de crecimiento similar a la insulina, y esto genera la síntesis del factor de crecimiento similar a la insulina. Así que, sin hormona de crecimiento,
sintetizada o formada, no va a haber manera de que haya factor de crecimiento similar a la insulina actuando como debería de actuar. Esta formación, y esto se explica o esto se ve en algunos pacientes, específicamente en niños, porque es ahí donde empezamos a ver cómo es que está fallando esta hormona. Y lo empezamos a ver en niños. En niños que tienen hormona de crecimiento normal o inclusive hasta aumentada, pero el factor de crecimiento similar a la insulina está disminuido. Y en estos niños se ve una talla baja. El paciente no está creciendo a pesar de que tiene hormona del crecimiento. Entonces dices, oye, pues se llama hormona del crecimiento, debería estar creciendo. Sí, pero compañeros, el factor de crecimiento similar a insulina es clave para que el crecimiento se dé. Si el factor de crecimiento similar a insulina no está, no se va a dar el crecimiento o no como nosotros quisiéramos. Estos son los dos ejemplos. El primero es una población en África que se llama pigmeos africanos. Estos pigmeos africanos tienen la incapacidad, se ha observado que tienen la incapacidad congénita de sintetizar elevadas cantidades de factor de crecimiento similar a la insulina. Y por lo tanto, vean, ellos son los pigmeos africanos. Esta es una persona que obviamente tiene todo, la capacidad completa de sintetizar factor de crecimiento similar a la insulina. Y vean cómo es que ellos tienen una talla baja. Otro caso, el síndrome de Laron. Esto también puede ser preguntada en un examen. Si ustedes les dicen, ¿qué es el síndrome de Laron? Ustedes deben de responder, el síndrome de Laron es una mutación en el receptor de la hormona del crecimiento que genera que este receptor no se pueda activar, que no se pueda unir al y que no se pueda unir a los hepatocitos y que generalmente no sintetice el factor de crecimiento similar a la insulina y por lo tanto estos pacientes no obtengan la talla que se necesita. Algo importante, el factor de crecimiento similar a la insulina se puede sintetizar o la mayor parte, el 99%, se sintetiza en los hepatocitos, en el hígado. Y eso se llama crecimiento circulante. Pero se ha observado que el factor de crecimiento similar a la insulina también se sintetiza en otros lugares. ¿Cuáles, Daniel? ¿Cuáles? Dime cuáles. Bueno, este es un crecimiento local o periférico y su función principalmente es autócrina o parácrina. Es decir, la síntesis que se llegue a formar ahí en estos lugares no va a salir al torrente sanguíneo como lo hacen en los hepatocitos, sino que se va a quedar ahí para la célula que la sintetizó o para las células vecinas. Y esto se ha descubierto porque, ¿qué creen? Le quitaron a una persona la hormona de crecimiento y después le dijeron, ok, bueno, ahora te la vamos a inyectar, pero la vamos a inyectar específicamente en el hueso y en el cartílago. Y la hormona de crecimiento se inyecta en el hueso y en el cartílago. ¿Y qué creen que pasa con el hueso y el cartílago? Pues este empieza a crecer. Y ustedes dirán, Daniel, te dije que la hormona de crecimiento era la que daba el crecimiento, por eso se llama hormona de crecimiento. Pero no, compañeros. La hormona de crecimiento estimuló la síntesis autócrina y parácrina en el hueso y en el cartílago de factor de crecimiento similar a la insulina. Y ese factor de crecimiento similar a la insulina es el que está dando el aumento del crecimiento. Otros lugares donde el factor de crecimiento similar a la insulina se sintetiza, pero nada más para ese tipo de células o para sus células vecinas, son los precursores de las células eritroides, el líquido folicular, el sistema nervioso central,
las células satélites y microblastos del músculo esquelético y el riñón. Para finalizar, a lo mejor les queda una duda y es, ¿por qué entonces si el factor de crecimiento similar a la insulina es el que genera todos estos procesos de crecimiento, ¿para qué rayos voy a utilizar la hormona del crecimiento? ¿Para qué está sintetizada? ¿Para qué la forma el cuerpo? Aquí está la clave, compañeros. La clave está en la manera en la cual se liberan cada una de estas dos hormonas y cómo viajan por el torrente sanguíneo. La hormona del crecimiento, normalmente, el 40% lo hace libre, es decir, sin una proteína fijadora que la ande llevando. El 60% lo hace a través de la proteína fijadora de la hormona de crecimiento o también abreviado de esta manera. Esto hace que cuando está unida, ese 60% tiene una vida media aproximadamente de 20 minutos en el torrente sanguíneo, es decir, muy poco, si ustedes se dan cuenta, es muy poco para lo que tiene que hacer la hormona del crecimiento. Además de que bueno, más adelante lo vamos a ver en el siguiente capítulo donde vamos a hablar de la regulación de esta hormona de crecimiento y también del factor de crecimiento similar a la insulina, pero ustedes van a ver que la hormona de crecimiento solamente se da por picos, suceden picos de hormona de crecimiento y que posteriormente hay un aplaneamiento o una disminución de esta hormona de crecimiento. Y esto se da principalmente por su forma en la cual se está liberando o secretando, pero también por su transporte, ya que es un transporte muy laxo. Algo bien interesante y a lo mejor que se los llegan a preguntar en un examen, pero también a mí que se me hizo muy padre o alucinante, es que la proteína fijadora de la hormona de crecimiento se sintetiza a partir del receptor de la hormona de crecimiento. O sea, el propio receptor de la hormona de crecimiento se puede liberar una parte de de esa porción de la hormona de ese receptor de la hormona de crecimiento a partir de una enzima convertidora del factor de necrosis tumoral alfa. Así se llama esa enzima que divide al receptor de la hormona de crecimiento, la divide y saca ese cacho para formar la proteína fijadora de la hormona del crecimiento y esta poder estarse llevando por un lado y otro y pueda tener una vida media de 20 minutos. Caso contrario del factor de crecimiento similar a la insulina, que es otro aspecto bien diferente y que probablemente tendríamos un video entero para explicar todas las cosas que se han descubierto, tanto de la interacción de su proteína de unión, que se llama proteína de unión, al factor de crecimiento similar a la insulina, así se llama. Existen 6 tipos. La que está más unida, de hecho, el 80% de esta proteína de unión que está más unido es la tipo 3 por si también les llegan a preguntar, ¿cuál es de las proteínas de unión del factor de crecimiento similar a la insulina? ¿Cuál es la que se une más o que está unida en mayor proporción? Es la tipo 3. El factor de crecimiento similar a la insulina, además de estar unida y ser transportada por esta proteína de unión, también es transportada por una subunidad lábil o subunidad lábil al ácido, así se llama, ¿no? ALS. O sea, necesita de dos unidades, de dos proteínas para ser transportada adecuadamente. Y eso hace, compañeros, algo importante, estas dos subunidades o estas dos proteínas de unión se sintetizan en el hígado a partir de quién creen, de qué estímulo creen. Exactamente, de la hormona del crecimiento. O sea, la hormona del crecimiento no la puedes eliminar del cuerpo porque si no,
la poca, porque si no van a pasar dos cosas. Primero, no se va a sintetizar suficiente factor similar, este factor de crecimiento similar a la insulina, pero tampoco ese factor de crecimiento similar a la insulina ni siquiera va a ser posible transportarlo a otros lugares porque la hormona de crecimiento sintetiza o genera la estimulación para que se sinteticen los transportadores esenciales para este factor de crecimiento similar a la insulina. Una vez unido el factor de crecimiento similar a la insulina a su proteína de unión, normalmente libres, es decir, sin proteínas ni nada, el factor de crecimiento similar a la insulina, solamente se anda libre menos del 1%. El 99% siempre anda unido o junto a este sistema de proteínas, lo que le da una vida media demasiado prolongada, 20 horas. 20 horas en el cuerpo en el cual pueden hacer todos estos efectos metabólicos y principalmente de crecimiento. Algo que les decía que es bien interesante y que puede dar para otros temas es que la proteína de unión al factor de crecimiento similar a la insulina, no crean que simplemente sirve como un transportador y que nada más lo lleva de aquí para allá, sino que también sirve como regulador de su biodisponibilidad, hablando de que si está unida tal proteína, puede entrar a tales lugares o puede entrar inclusive hasta el sistema nervioso central o puede inhibir ciertas cosas o activar ciertas cosas. Es una parte muy compleja que aún está en investigación, pero sí es importante que ustedes lo sepan, que estas proteínas de unión se ven aquí muy nobles que nada más transportan, pero también tienen a regular su biodisponibilidad y su acción sobre los tejidos. En resumen, para terminar, aquí les pongo un cuadro resumen en el cual está la hormona de crecimiento y el factor de crecimiento similar a la insulina. Tenemos el origen principal, sabemos que son las células somatotropas de la adenohipófisis y el factor de crecimiento se da en el hígado, pero sabemos que también hay otros tejidos que lo hacen. Su regulación no la hemos visto porque la vamos a ver en el siguiente capítulo, pero es bien sabido que se da por el hipotálamo, la hormona de crecimiento, y bueno, finalmente el factor de crecimiento similar a la insulina se da a través de la hormona de crecimiento. Su duración, les digo, la hormona de crecimiento es corta, pero la del factor de crecimiento es larga. El transporte por la circulación normalmente es muy unida el factor de crecimiento con proteínas, a contrario de la hormona del crecimiento. Sus receptores, como les decía, es el receptor de la hormona de crecimiento y el otro es un receptor de tipo tirosina quinasa que es muy similar a la insulina. Los efectos en el crecimiento óseo son los mismos. Aumentar la síntesis de proteínas, de ADN, de colágeno, de captación de aminoácidos, etcétera, etcétera, etcétera. Del músculo es lo mismo, las mismas funciones. Algo importante que les quiero recalcar es que las funciones del tejido adiposo y parte de los efectos metabólicos sí son diferentes y esto se debe a esta cuestión que les voy a comentar. La hormona del crecimiento es primero, es decir, se sintetiza primero, se forma primero y tiene sus efectos iniciales primero. ¿Cuáles son? Disminuir la captación de glucosa, lo que genera un ambiente diabetogénico, un ambiente de resistencia a la insulina y un ambiente de hiperglucemia. Además, aumenta la lipólisis, aumenta la cantidad de ácidos grasos en la sangre para ser utilizados como energía. Posteriormente, esta función de la hormona de crecimiento empieza a ser disminuida porque les digo, los picos
de hormona de crecimiento son eso, picos. Solamente se van a ver en un instante momentáneos. El factor de crecimiento similar a la insulina es el que va a tener un efecto más prolongado. Y por lo tanto, los efectos metabólicos y de los tejidos adiposos son diferentes. Ya que aquí, si ustedes empiezan a leer un poco más y a darse cuenta, van a ver que en la literatura muestran que el factor de crecimiento similar a la insulina aumenta la captación de glucosa y disminuye la lipólisis, es decir, hace lo contrario a la hormona de crecimiento. Pero esto es dado porque ya con un estado previamente generado por la hormona de crecimiento, un estado diabetogénico, un estado con grandes cantidades de glucosa en la sangre, con grandes cantidades de ácidos grasos en la sangre, una vez con eso dado, ya ahora el factor de crecimiento activa o aumenta la captación de glucosa por las células y permite que la glucosa ahora sí entre a las células para darle energía a esas células. Además de esto, disminuye la lipólisis porque ya no necesitamos de esta, ya va a empezar a entrar la glucosa para hacer su estímulo. ¿Cuáles son los efectos en el hígado? Bueno, la hormona de crecimiento principalmente genera la producción del factor de crecimiento similar a la insulina y este factor de crecimiento similar a la insulina es el que aumenta la síntesis proteica y de crecimiento. Y bueno, compañeros, eso sería todo por el momento. Si tienen duda, si me tienen que corregir en algo, no duden en hacerlo. Recuerden que para tener estos videos antes que nadie, pueden unirse a los miembros del canal si quieren apoyarme. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Aquí está la bibliografía sustentada, obviamente, en las cosas que dijo. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.